Ahora sí, entonces partamos la identidad 7 y me habían pedido que revisáramos un poco la tarea. Y bueno, vamos a ver ahí lo que era quizá un poco el procedimiento de lo que había que hacer. Esto era algo de este estilo, ¿cierto? Tengo un condensador aquí que está que entre las placas conductoras tiene un dieléctrico y estas placas están conectadas a una diferencia potencial, un voltaje igual a V sub 0 en esta dirección crece la componente a la X y me dicen que epsilon de X es igual a epsilon 0 y a la X dividida en A. Entonces en la parte A nos piden encontrar potencial eléctrico, campo eléctrico y vector desplazamiento. En la parte B nos piden el vector polarización y supongo que las cargas de polarización, densidad de carga de polarización, sigma P, rho P. Y en la parte C nos preguntan la carga entre las placas, almacenada en las placas. Ya, entonces, por lo que veo en la observación de abajo, a pesar de que la densidad de carga interior del material es rho sub L igual a 0, dado que el medio no es homogéneo, la ecuación de Laplace no se satisface. Ah, ok. Ya me dicen que la ecuación de Laplace no se satisface. Y por ende habría que hacer algo como la ecuación de Poisson, pero ya, ahí vemos. Entonces el problema de la tarea es que ustedes, bueno, tienen que conocerlo mejor que yo porque lo han leído más que yo, que lo leí un poquito ayer y ahora. Tienen entonces dos placas conductoras conectadas a una diferencia potencial V sub 0 y entre medio está relleno con un material dieléctrico de permitividad epsilon que depende de X como esa exponencial que se ve ahí. Entonces nos preguntan potencial, campo y vector de desplazamiento, polarización, cargas de polarización y cuál es la carga que almacena este condensador. Entonces, ¿cuál es la forma de encontrar el potencial? Como que a priori de repente nos gustaría hacer o usar la ecuación de Poisson o Laplace, pero tenemos un problema porque si ocupamos la ecuación de Poisson, que es algo así, y me falta un signo negativo, que sería algo así, porque nos dicen abajo que no se puede usar la ecuación de Laplace porque al interior del material no necesariamente, dado que el medio no es homogéneo, no se cumple la ecuación de Laplace. O sea, este, este laplaciano de B no es igual a 0, porque hay cargas que son, recordemos que las cargas son cargas libres, densidad de carga libre más densidad de carga de polarización, partido en epsilon 0. Y lo que nos están diciendo es, este es 0, pero las cargas de polarización no necesariamente, entonces no puedo llegar y usar la ecuación de Poisson. Entonces, ¿qué es lo que se hace en general? Es decir, bueno, tomo una de las placas, da lo mismo la que sea, yo tomé la de arriba, pero no importa mucho. Y voy a hacer una ley de Gauss, ¿sí? De esta forma. ¿Por qué esa forma? Porque yo sé que acá dentro el campo, dentro de la placa conductora, el campo es cero, ¿sí? Y recordemos que D es igual a epsilon E, y por ende D aquí adentro también es cero, ¿sí? ¿Por qué Entonces, cero? perdón, ¿LE por qué cero? porque estamos dentro, me marea dentro de la placa conductora, ¿sí? Si este es el condensador, esta placa conductora, aunque sea una placa muy delgadita, yo lo puedo hacer un zoom y de verdad meterme adentro de la placa, ¿sí? Y dentro de la placa el campo eléctrico es cero. Pero es solo porque es placa, si fuera otro Porque es objeto. porque es conductora, Ah, vale. solo porque es conductora. Si no fuera conductora y fuera una placa, la que sea, no necesariamente puedo asegurar eso, ¿sí?
Entonces, si se tiene cualquier objeto conductor, es cero. El campo adentro es cero para un objeto conductor perfecto, ¿sí? Porque creo que un poco más adelante vamos a ver conductores no perfectos y donde vemos corriente y ley de Ohm, pero en esta parte de materiales conductores perfectos, sí. Dentro del conductor el potencial es constante y el campo eléctrico es cero, ¿sí? Entonces, como sé eso, me es relativamente sencillo hacer una ley de Gauss, o sea, usar la ley de Gauss generalizada, Q libre y nada. Donde digamos que conocemos, entre comillas, porque en realidad no conocemos cuánto vale la carga, pero digamos en realidad que conocemos la densidad de carga. Y la densidad de carga, digamos que es sigma de carga libre, por el área que estoy encerrando acá de la placa, porque donde tengo carga libre solo en la placa, ¿sí? Solo en la placa conductora. En la superficie de esa placa conductora, aquí es la única parte donde puedo tener cargas libres. Y esa superficie que estoy encerrando con este cilindro gaussiano es pi r al cuadrado, ¿sí? Donde ese r es el radio que yo le di al cilindro y que en realidad no debería depender de esto al final, mi resultado. De hecho, ¿cuánto vale esta cosa de acá si el campo, recordemos, si tengo dos placas conductoras, un condensador, cómo apunta el campo eléctrico en la dirección vertical, ¿sí? Ya sea para allá o para acá, pero apunta en esta dirección, ¿sí? No tiene mucho sentido que dependa de la otra, sabemos que las placas son lo suficientemente grandes, y eso quiere decir que la distancia D es mucho más chica que las dimensiones de la placa, ¿sí? Y eso me sirve para asegurar que el campo es solo vertical, por ejemplo. Entonces, si el campo es solo vertical, y por ende el D es vertical, lo que tengo entonces acá es una cosa que es una integral de D que va a depender de la dirección vertical por ds, porque al final, si el campo apunta vertical, ¿cuál es la única parte que aporta flujo? La tapita de abajo, ¿sí? Y esa tapa de abajo está parametrizada por R, dr, de teta, ¿sí? Y esto igual a sigma L pi R al cuadrado. Esta cosa me bota entonces un d de x r al cuadrado pi igual a sigma L pi R al cuadrado. ¿Sí? Entonces tengo cuánto vale mi vector de desplazamiento. Sigma L en X tongo en función de una densidad de carga que a priori no conozco, ¿sí? Pero da lo mismo, ¿por qué? ¿Por qué me da lo mismo? Porque en algún momento lo voy a conocer, y ¿qué es lo que me va a decir que conozco yo esa carga? Es esta diferencia potencial. ¿Por qué? Ahora que tengo esto, yo sé que esto es igual a epsilon por el campo, ¿sí? Y yo sé que el campo eléctrico está relacionado con el potencial, de tal forma que el gradiente del potencial es el campo eléctrico, y por ende sé que el potencial en un punto cualquiera, y en realidad la diferencia de potencial va a estar dada por esta integral de E punto de X, en X tongo, donde voy desde el X igual 0 hasta el X igual D. ¿Sí? Y yo sé cuál es esta diferencia potencial. Esto es V0, y esto a priori lo conozco, ¿sí? Entonces, si conozco B0, y lo único que tengo incógnita es la densidad de carga. Encuentro la densidad de carga y por ende encuentro cuánto vale D, cuánto vale E, y cuánto vale el potencial después en un punto cualquiera. Tomo, por ejemplo, después la referencia en 0, y llego a un X cualquiera, y entonces encuentro cuánto vale el potencial en un punto X cualquiera. ¿Sí? Ese es más o menos el procedimiento para resolver la parte A. La parte B de su tarea, el vector polarización, recordemos que el vector desplazamiento está dado por algo así como epsilon 0 por E más la polarización. ¿Sí? Entonces, si tengo cuánto vale D, tengo cuánto vale E, entonces la polarización
sale más o menos solita de aquí, que sería algo así. Y luego, las densidades de polarización, de carga de polarización son sigma, está dado por la polarización evaluada en el borde o la interfaz en donde nosotros queremos encontrar eh, esta densidad de carga, que en este caso son las placas, ¿sí? Por el vector normal a esa superficie. Y la densidad volumétrica de cargas de polarización es menos la divergencia de la polarización. ¿Sí? Con eso encontramos la densidad de carga de polarización. Y finalmente en la parte C, que es lo que les piden, si las dos placas tienen área A, encuentre la carga en las placas. Si, Profe, sí, ¿el sigma P puede ser cero? podría ¿O ser tiene...? cero. Ah, ¿sí se puede? O sea, depende. No sé si en este problema en específico es cero, pero puede ser cero, Mm, si va a depender de cuánto va ah, la polarización en la superficie. ok, gracias. Sin ningún problema. También puede que esta cosa sea cero, no sé. Va a depender del problema y de cuáles son los parámetros del problema, así que podría ser fácilmente cero. En la parte C les piden las cargas en las placas, y si ustedes tienen sigma L, que lo calculamos aquí, en esta parte, la parte inicial, calculamos cuáles son las densidades de carga libre, y tengo sigma P de la parte anterior, entonces la densidad total de carga en la placa son sigma L más sigma P, y la carga total en la placa, ¿sí? Donde integro sobre toda la placa. Y eso me da la carga total en la placa. Profe, es que en el ejercicio daban como un área, entonces igual a mí me costó la C, no supe hacerla bien, porque no supe relacionarlo bien. Sí, ojo que si se dan cuenta, esto de acá es una integral en una superficie, que es la superficie de la placa, ¿sí? Y donde si esto es una constante, porque a mí me da la impresión de que sea una constante, si eso es una constante, entonces, si sigma t no depende de las coordenadas, la placa. Estoy integrando la superficie de la placa, y si me dan a mí la superficie de la placa, ¿por qué? ¿Qué obtengo yo si integro un ds, un diferencial de superficie, y integro ese diferencial de superficie? Lo que obtengo es una superficie. Y si estoy integrando sobre la placa, lo que obtengo es la superficie de la placa. ¿Sí? Si es que el sigma t es constante. Si el sigma t depende de alguna coordenada en la que yo estoy integrando, claro, no sería tan constante. O sea, no sería exactamente eso. Habría que ver cuál es la integral que nos da, ¿sí? Al desarrollar. Eso, ¿alguien tiene alguna duda de más o menos este planteamiento y la forma de desarrollo? Igual, como les decía a alguien que me preguntó si es que podíamos ver esto, cómo resolver la tarea acá, los problemas que vamos a tener ahora son muy similares a esto. Van a ser condensadores con dieléctricos entre medio, ahí tenemos otra gracia por ahí entre medio. Y, y eso, así que vamos a estar resolviendo todo el rato más o menos lo mismo. Pero igual, ¿alguien tiene alguna duda de esto? Yo tengo dudas. Dale, En la A, ya. ¿la podría poner? Sí, sí, es que no tengo el enunciado aquí, pero ahí está como más o menos la forma de desarrollarla. Cuando se tienen dos objetos juntos, por ejemplo, la ayudantía pasada vimos la del esfera que tenía un orificio. En Ajá. este caso, o en la mayoría, se tienen que separar cuando son casi iguales. No entendí. No entendí tu pregunta. En este caso hay dos placas Sí, y entre medio hay un campo. Aquí ya. la separé y después colocó el cilindro.
De ahí para abajo me perdí. Ya. Cuando no, Lo que pasa es que aquí tenéis dos placas, y lo que pasaba antes es que nosotros sabíamos cuáles eran las distribuciones de carga, por ejemplo, en esta esfera, que nosotros le sacamos un hoyito, etcétera, lo que queráis. Nosotros conocemos las distribuciones de carga, y en base a las distribuciones de carga, nosotros queremos encontrar el potencial, o sea, el campo, y bueno, los potenciales, todo lo que queráis. Y ahí como que explotábamos este problema de la superposición, entonces tomo como que estas son dos esferas, las separo, etc. Aquí lo que estamos haciendo es algo un poco distinto. Aquí lo que yo tengo son dos placas, y claro, la carga que está en esta placa forma un campo que, con la carga que está en la placa arriba, también forma un campo, y el campo que está aquí es la superposición de los dos campos, ¿sí? Pues en realidad a mí no me importa mucho como esa idea como de la superposición, porque en realidad, filo, el campo, ¿por qué va a estar determinado en este caso más allá de las cargas que están en la superficie? Que, o sea, sí, el campo va a estar determinado por esas cargas que están en la superficie. Esas cargas, la cantidad de carga que va a estar ahí, va a estar determinada por la diferencia de potencial entre estas placas, ¿sí? Por esta cosa de acá. Entonces, ¿cuánta carga hay, cuánta densidad de carga hay en esos lugares, en las placas? Va a estar dada por la diferencia potencial. Entonces yo digo como, ok, lo que yo sé es que dentro de las placas, porque son conductoras, el campo tiene que ser nulo, y por ende el D también es nulo, ¿sí? Por esta relación de acá. Entonces, ¿qué es lo que digo? Bueno, ahora lo que voy a explotar va a ser la ley de Gauss, esta ley de Gauss generalizada, donde en vez de ocupar el campo eléctrico, ocupo el vector de desplazamiento, que es esta ley de Gauss de aquí. Digo como, ok, yo no sé cuál es la carga que está en la placa, pero sí sé cuál es la diferencia de potencial a la que están las placas, y por ende, si me doy como conocía esta densidad de carga, que es esta, en algún momento la voy a encontrar porque sé cuánto es el potencial, y por ende, ¿qué es lo que estoy pensando todo el rato? Que si a mí me están dando la diferencia de potencial entre las dos placas, lo que voy a querer hacer es calcular el potencial. Quiero calcular el potencial, y quiero calcular en realidad esta integral de aquí, y donde en verdad yo sepa que esto va desde 0 hasta D. Porque ahí yo sé que voy a cerrar el problema, porque sé cuánto vale esa diferencia potencial, sé cuánto vale el valor de esa integral. Entonces, si todo lo demás depende solo de sigma L, voy a saber cuánto vale esa densidad de carga, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es hacer esta ley de Gauss y decir, bueno, todo el campo que está pasando aquí, por esta parte de acá, de mi superficie gaussiana, de mi cilindrito, todo ese campo que está ahí es la superposición de los campos, ¿sí? Es el campo completo que existe entre medio de estas dos placas. Es la superposición del campo de la placa de arriba con la placa de abajo. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos la idea? ahí igual dónde va, hacia dónde vayan las cargas. ¿Cómo? Las flechitas esas del cilindro, da igual hacia dónde van. Da lo mismo. Yo asumí que va hacia abajo, porque en realidad, bueno, ustedes que son eléctricos, como que puede que tengan como una forma, o le estén enseñando un poco más como qué significa como este dibujito, porque yo aquí no lo tengo del todo claro. Yo sé que como por nomenclatura o por, se me olvidó cómo se le llama esto, como por convención, que este lado sea más largo que el ladito de abajo significa algo, ¿sí? Que la corriente corre en alguna dirección, o que la placa de arriba está potencial positivo, la placa de abajo está potencial positivo, no me acuerdo, ¿sí? Entonces, yo puedo decirte, el campo va hacia abajo, te hago la flechita hacia abajo, y si yo estoy equivocado, lo que va a pasar es que me va a decir como, bueno, en realidad lo que pasa es que me va a dar que la carga que está ahí es negativa, entonces el campo apunta hacia arriba en vez de apuntar hacia abajo, como yo lo puse, ¿sí? Pero no hay más diferencia que eso, Ya, era eso, gracias. ¿sí? Profe, Ujú. y para determinar el signo de las plaquitas, ¿no nos podíamos basar en la diferencia de potencial, o sea, el mismo signo que me estaba diciendo ahora, lo de las rayitas, donde uno es positivo y el otro es negativo, o no se Claro, podía hacer? claro que sí, sino que yo no sé cuál es el positivo y cuál es el negativo, y aquí te inventé nomás, no sé para dónde va, ¿cachai? Como, no sé si esto me Ujú. dice que va así la corriente o que va así la corriente, no sé. Pero si lo supieran, sí, se pueden basar, y en verdad lo único que les va a decir es como, efectivamente el campo apunta hacia abajo, o efectivamente el campo apunta hacia arriba, ¿sí? Pero eso,
Ah, ok, gracias. Sí, de nada. De hecho, por aquí puede haberme comido un signo. Debería ser algo así. Funcionar. Eso. ¿Tiene alguna otra duda? Yo, A ver, no. para las placas yo me llevo por una clase que lleva mucho del plano infinito. ¿Ok? ¿Estaría correcto si era como un ejemplo eso? Lo que pasa ahí, el problema es que el campo eléctrico, porque lo que hicimos o lo que se vio un poco fue como calcular el campo porque producía una placa infinita, ¿sí? Un plano, un plano infinito. El problema de eso es que estáis calculando el campo en el vacío, entonces te quedaba como, no estoy del todo seguro, voy a intentar acordarme. Según yo, el campo de un plano infinito era algo como sigma medio puede ser, como en X o en la dirección que sea como perpendicular al plano. ¿Sí? Y probablemente algo así como partiendo de epsilon c. Campo eléctrico. ¿Sí? No me equivoco, ¿cierto? Yo sé que es una constante por Sí, sí, quedaba así. epsilon c. Ya, eso pasa en el vacío. Ahora que estáis en un medio dieléctrico, no te aseguro que ese sea el campo. O sea, el campo va a ser perpendicular, todo lo que queráis, pero yo te puedo asegurar por lo que veo aquí, en esta parte de acá, que el campo no es el mismo. No te da el mismo de la plata. Este campo en este problema acá, en este dieléctrico, por cómo se forma el campo en este dieléctrico, depende de la posición, depende de qué tan lejos estoy de la placa. Mientras que cuando yo tengo un plano infinito, en el vacío, no le importa. ¿Sí? No importa qué tan lejos estoy de la placa, es constante el campo eléctrico arriba. En este otro no. Estoy seguro que le va a importar qué tan lejos estoy de la placa. ¿Ok? Entonces no creo que haya estado del todo correcto como partir de ahí. Solo porque no estáis en el vacío, sino que estáis en un medio dieléctrico. ¿Alguna otra duda? Por mi parte, no. Yo, ya. ¿Ok? ¿Esa Q era para cada placa o era algo que las encerraba como a las dos? Básicamente, lo que pasa es que en un condensador, estas cosas toman, no sé, más Q y menos Q, ¿sí? Entonces, cuando preguntamos cuál es la carga que almacena el condensador, es Q nomás, ¿sí? Ya sea la placa de arriba o la de abajo, porque ambas tienen la misma carga, pero con signo contrario. Pero ¿cuál es la carga que almacena el condensador? Q. Siempre la vamos a decir como positivo nomás, aludiendo a a la placa que esté positiva, pero eso, ¿sí? Ah, ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Ya. Ya, entonces, veamos los problemas de la ayudantía y van a ver que en verdad son más o menos parecidos. Lo que tenemos acá es un condensador de placas paralelas se llena con dieléctricos de igual tamaño, pero de distintas constantes dieléctricas, epsilon 1 y epsilon 2 dispuestos según la figura. Si la diferencia de voltaje entre las placas es V sub 0, el área total del condensador es A, y la distancia entre las placas es D. Calcule A, la capacidad del condensador. Después nos dice B, la densidad superficial de carga libre en la mitad izquierda y derecha de la placa cargada positivamente. Calcule la energía almacenada en el condensador a partir del valor de los campos y calcule la energía almacenada en el condensador a partir de las cargas libres contenidas. Ya, entonces, ahí confirman ustedes vieron, yo sé que vieron condensadores, sí vi la última clase, y vieron condensadores, vieron cómo se calcula la capacitancia, por ejemplo, de un condensador, o una capacidad, capacitancia, es más o menos lo mismo. ¿Sí?
porque más o menos de ahí vamos a partir. Es Q partido por la diferencia de potencial. Bueno, la capacitancia está dada por Q partido en la diferencia de potencia. Estas cosas son positivas, no un valor absoluto. Ya. Ahora sí, creo que les dije la última vez que hicimos algo con alguna capacitancia, y es que la capacitancia depende solo de la geometría del problema. Esta es una definición de la capacitancia, pero si es que la geometría del problema no cambia, por ejemplo, yo no cambio el área de las placas, no cambio la razón entre los dieléctricos que están llenos acá, ¿sí? No los corro uno más a la derecha, uno más a la izquierda, la capacitancia no debería cambiar, independiente que yo cambie, por ejemplo, la diferencia potencial. Si yo cambio la diferencia potencial, pero no cambio la geometría de estas cosas, entonces la capacitancia debería ser siempre la misma. ¿Sí? Y eso quiere decir que la capacitancia o la capacidad es una constante, ¿sí? Siempre y cuando no cambie la geometría, y que no depende en verdad de estas cosas de acá, sino que solo debería depender de la geometría de cómo están dispuestas las placas conductoras y los dieléctricos que estén dentro de ellas. La pregunta es, ¿ustedes conocen, por ejemplo, la capacitancia de un condensador de placas paralelas? Como uno sencillito, como no, que no tenga dieléctrico en medio, nada, sino que sea solo dos placas. ¿Cuál es la capacitancia de ese condensador? Si no la podemos calcular ahora, no hay ningún problema. O sea, podemos hacer el cálculo de cada una de estas cosas. ¿Sí? Sino que podríamos hacerlo un poco más rápido, ¿no? Ya. Entonces, si se dan cuenta, tengo dos valores, dos dieléctricos aquí, ¿sí? Un dieléctrico acá, este, y este otro dieléctrico acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa en lo siguiente? Yo tengo la diferencia de potencial que es fija, y tanto de este lado como del lado izquierdo, como del lado derecho, la diferencia de potencial entre las placas es V sub 0. ¿Sí? Entonces me da la impresión de que el potencial varía como de una forma similar en ambos lados. Pero, como tengo medios distintos, lo más probable es que los campos sean distintos, ¿sí? En los dos medios, que están separados en la misma diferencia de potencial. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a calcular como los campos en cada uno de los lados, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Entonces voy a separar esto, voy a ver solo el lado izquierdo, por ejemplo. Y sé que en este lado izquierdo está lleno de eléctrico acá, que tiene constante dieléctrica epsilon 1. ¿Sí? Entonces voy a hacer el mismo truco que les decía como para resolver la tarea. Que conocemos eh, la carga o la densidad de carga en verdad. Entonces voy a tomar la plaquita de arriba, voy a hacer una ley de Gauss,
Y aquí adentro yo sé que es 0 y que por ende D también es 0. Y que es 0 y que por ende D también es 0. Y que si ocupo mi ley de Gauss generalizada, voy a tener que esto es igual a la carga libre encerrada, donde esa carga libre va a ser sigma libre por el área pi r al cuadrado, donde pi r al cuadrado es el área de este cilindro que yo me di que tenía radio r. Este lado izquierdo en cilíndrica, o sea, en estos problemas nos va a botar el mismo problema que la anterior, y aquí lo voy a decir de 1, porque va a estar del lado 1, igual a pi r al cuadrado, y por ende de 1 va a ser sigma L, 1 en, digamos, z. Voy a decir que si es que no hay nada que en el enunciado que me obligue a usar otro sistema de referencia, voy a decir que hacia abajo están las z. Ya. Ya, entonces tengo cuánto debería valer entonces el vector desplazamiento en el lado izquierdo, ¿sí? La densidad de carga libre en ese lado, la densidad de carga libre en la dirección z2. Es el valor del vector desplazamiento y por ende el campo eléctrico que está dado por D igual a epsilon 1 e 1. Entonces el campo eléctrico debería ser T1 partido en epsilon 1 o sigma L1 partido en epsilon 1 en z tongo. Y ahora usando la diferencia potencial entre las placas, tengo que la diferencia de potencial es igual a menos la integral desde 0 hasta, ¿cuál es la distancia? De 0 hasta D, de el campo punto dz en z tongo, y por ende esto va a ser menos la integral desde vamos a ver sigma L1 partido en epsilon 1 por dz, y como esta cosa no depende de ¿cómo que se llama esto? Esta cosa no depende de z, al final me queda sigma L,1 partido en epsilon 1 por D. Y eso tiene que ser igual, digamos menos, a menos B0. Le puse el menos B0 solo para quitarme el signo, por si acaso. Y es que elegí cuál es la placa que está positiva, y en este caso elegí que la placa, si esto está a una diferencia de potencial B sub 0, lo que dije abajo fue decir que si integré desde 0 hasta D, que la placa que está en D tiene potencial B sub 0, y que la placa de arriba tiene potencial igual B igual 0. ¿Sí? Eso es lo único que dije. Ok, y eso me da este signo acá, y solo para encontrar cómo está relacionada, solo para decir la carga de arriba es la que tiene, la placa de arriba es la que tiene carga positiva. Entonces esto es B sub 0, epsilon 1 partido en D. ¿Sí? Entonces tengo cuánto es la densidad de carga libre, y ojo, estoy resolviendo la parte B, pero es porque voy a necesitarlo como para hacerlo así y llegar a la conclusión que quiero hacer. Tengo cuánto vale la densidad de carga libre en este lugar, ¿sí? En este lugar que está en rojito.
en este lugar de acá, esa es la densidad de carga libre que encuentro. Para encontrar la densidad de carga libre en este lugar, en el lugar verde, en el lugar de la derecha, voy a hacer el mismo procedimiento, el procedimiento es exactamente el mismo, solo que lo que va a ir cambiando va a ser que en vez de tener la densidad de carga libre 1, o el D1, voy a tener la densidad de carga libre 2 y voy a estar calculando el vector de desplazamiento 2. ¿Sí? Pero cuando llegue finalmente a la integral de la diferencia potencial, la integral de esa diferencia igual me da B sub 0, porque las placas están a una separación, o sea, están a una diferencia potencial B sub 0, y por ende, de forma análoga, si ustedes repiten este mismo desarrollo para la otra placa, o sea, para el otro lado del condensador, vamos a encontrar que la densidad de carga libre en el lado derecho va a ser B sub 0, epsilon 2, partido en D. ¿Sí? Y esa es la densidad de carga que tengo. Ahora, recordemos lo que nosotros habíamos dicho al principio. Recordemos que la capacitancia está dada por Q partido en delta B, ¿sí? La diferencia potencial. Donde Q es la carga que tiene una de las placas, ¿sí? En este caso yo voy a tomar la carga que tiene la placa de arriba. Estas densidades de carga, si se dan cuenta, estas densidades superficiales son constantes, no dependen de las coordenadas. Entonces, como no dependen de las coordenadas, yo puedo decir que la carga total acá va a ser la carga 1 más la carga 2 partido de la diferencia potencial que es B sub 0. La carga 1 va a estar dada por sigma L1 por el área que tiene ese lado, ¿cierto? Donde existe esa densidad de carga. Y si es la mitad del condensador, entonces tiene área a medios. Más sigma L2 por A medios partido en B sub 0. Esto entonces nos queda algo así. A partido en 2 B sub 0, sigma L1 más sigma L2. Y me deja finalmente con algo así. B sub 0, y recordemos cuánto valen esos sigma L1 y sigma L2, que sería B sub 0 partido en D, epsilon 1 más B sub 0, epsilon 2 partido en D. Y puedo factorizar por este B sub 0 y simplificarlo con ese de allá, y esto me queda como A partido en 2D, epsilon 1 más epsilon 2. Y obtengo entonces la capacitancia que tiene el condensador. Voy a volver un poquito atrás a esta parte de aquí, porque esto lo encuentro algo súper importante y que probablemente no sé si lo ocuparon como en cursos anteriores o lo van a ocupar en cursos siguientes, pero que va a depender un poco de las mallas, cómo están ordenadas las mallas. Pero lo que me dice esa línea de ahí, donde tengo que la capacitancia es Q1 más Q2 partido en B sub 0, si se dan cuenta esto es Q1 partido en B sub 0 más Q2 partido en B sub 0. ¿Y qué es lo que tengo exactamente aquí? C1 más C2, ¿sí? Digamos que eso es C1, esto es C2. ¿Qué es lo que encontré acá? Es que cuando yo pongo estos dos medios dieléctricos dentro de este condensador que estaba vacío, ¿sí? Y ahora lo que yo hice fue llenarlo con un medio dieléctrico acá y otro medio dieléctrico por acá. Lo que hice fue básicamente armar dos condensadores
que están conectados en paralelo, ¿sí? Y que por ende la forma de sumar los condensadores que están conectados en paralelo para encontrar la capacitancia equivalente es sumar las capacitancias, ¿sí? Porque tengo dos condensadores en paralelo. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que tengo dos condensadores en paralelo? ¿Cómo yo puedo verlo sin hacer toda la matemática, mirar y decir como, oye, sé que estas dos cuestiones están en paralelo? ¿Qué es lo que cumplen qué es lo que cumplen dos cosas que están en paralelo? Dos dispositivos que están en paralelo, en un circuito. Si tengo dos resistencias, por ejemplo, en paralelo, ¿qué es lo que cumplen? Esa es la gracia. Así es como miramos que estas cuestiones están en paralelo, están en serie. Porque lo que estoy haciendo aquí es una analogía a un circuito, porque no tengo un circuito en verdad, pero una analogía. ¿Cuál es la gracia? ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un circuito de este estilo? ¿Sí? Y yo sé que esta diferencia potencial B a B, digámoslo. ¿Qué es lo que pasa con la corriente y con los potenciales que están sobre estas resistencias, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasa? Si es que la corriente viene hacia acá, la corriente se separa, ¿cierto? Aquí tenía I, se separa en I1, I2. Cuando eso pasa, porque las corrientes pueden ser distintas, ¿qué es lo que se mantiene constante? El voltaje, no me acuerdo. El potencial, el voltaje, la caída potencial. El potencial que pasa por este de acá es el mismo potencial que está este de acá. Es la misma diferencia de potencial. ¿Sí? Y que en efecto, es esta misma diferencia potencial entre los extremos. ¿Sí? B sub AB. Entonces, ¿cuál es la gracia acá cuando yo miro? Porque esa es la analogía con los circuitos, aquí no estamos viendo exactamente un circuito. Cuando yo miro mi condensador, lo que yo sé es que tengo dos medios, pero que ambos medios están separados a la misma diferencia potencial. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo asegurar? Bueno, estas cosas son como dos condensadores que están conectados en paralelo. Y por ende, si quiero encontrar la capacitancia de esta cosa, puedo hacerlo sumando las capacitancias separadas de cada uno de estos condensadores, ¿sí? Que formé como entre comillas. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, si yo, en vez de rellenarlo así, lo relleno así? Y yo sé que estas placas están separadas, tiene una diferencia, están puestas una diferencia potencial B sub 0. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que si estas placas están separadas una diferencia potencial B sub 0, lo que debería pasar es que el potencial varíe de alguna forma hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Bueno, lo mismo pasa acá. El potencial varía de alguna forma hacia arriba o hacia abajo, crece o decrece cuando yo me muevo en la dirección Z, ¿sí? Para que estén en una diferencia potencial las placas B sub 0. Entonces, cuando yo paso por aquí, tengo que tener una diferencia potencial, ¿cierto? Cayó el potencial, por ejemplo, si voy subiendo y va bajando el potencial, cayó el potencial, hasta que tiene que seguir cayendo, ¿ok? Entonces, ahora, los dos medios, los extremos de los dos medios, no están a la misma diferencia potencial. Aquí cayó una parte que puede ser lo que queramos, delta B1, y acá hay un delta B2 que podría ser otra cosa, lo único que sé es que delta B1 más delta B2 tiene que ser B sub 0. Pero cayó la diferencia potencial, es distinta, no es necesariamente la misma, por ende, lo que tenemos acá son dos condensadores conectados, por ejemplo, en serie. Entonces, para sumar sus capacitancias,
se suman los inversos de la capacitancia para encontrar el inverso de la capacitancia total. ¿Sí? O la capacitancia equivalente. Ahora, ¿por qué les preguntaba al principio si ustedes sabían como alguna otra forma como de calcular la capacitancia en al menos condensadores de placas paralelas? Porque al menos en condensadores de placas paralelas es relativamente sencilla la forma de la capacitancia. Y esto es A partido en D por epsilon, ¿sí? Donde ese epsilon va a depender del medio. Si tengo un medio dieléctrico con epsilon 1, entonces epsilon 1. Si tengo un medio, estoy en el vacío, entonces epsilon 0, ¿sí? Donde A es el área de las placas, D es la distancia entre las placas. Yo siempre voy a un condensador de placas paralelas que tenga las placas paralelas. Eso, entonces, si tuviésemos eso, hubiésemos tenido eso, y hacemos esta analogía con los circuitos, sabemos que tenemos dos condensadores en paralelo. Lo que digo es como, bueno, la capacitancia es C1 más C2. C1 tiene que ser el área de ese condensador, que es la mitad del condensador total, entonces A medios de epsilon 1 más A medios de epsilon 2. ¿Sí? Y hago exactamente lo mismo. Ahora, de todas formas, teníamos que calcular la densidad de carga en la parte B. ¿Sí? Así que no pasa nada. Lo hicimos igual. ¿Ok? Entonces, en la parte B, por ejemplo, me pedían las densidades de carga. Y ya las tenemos. La parte B dice la densidad superficial de carga libre en la mitad izquierda y en la derecha de la placa cargada positivamente. ¿Sí? Y ya los calculé. Los calculé aquí. La densidad de carga libre de la placa izquierda y la densidad de carga libre de la placa derecha. ¿Sí? Entonces, para la placa izquierda, tengo que sigma L1 es igual a, no me acuerdo muy bien cómo era esto, B sub 0, epsilon 1 partido en D. Y para la derecha, sigma L2 igual a B sub 0, epsilon 2 partido en D. Creo que esa era la carga, ¿cierto? La densidad de carga. Sí. Ya. La parte C me pide calcular la energía almacenada al condensador a partir de los campos. Aquí. ¿Saben cómo calcular la energía electrostática en un medio dieléctrico? Yo no. ¿No? ¿Alguien más? Me parecía que se hubiese visto. Bueno, ¿y en condensadores? En condensadores a partir de la capacitancia y la diferencia potencial. ¿Tampoco? Ok. Ya. La energía electrostática, U lo voy a llamar, está por un medio de una integral volumétrica de E punto D en un volumen. ¿Cuál es ese volumen? Todo el espacio. Y por ende todo el espacio donde exista E punto D, o que exista E y que exista D. Entonces, esta cosa acá, en nuestro caso, está separada porque tengo E1 punto D1 en volumen más E2 punto D2
¿sí? En el lado izquierdo, en el lado derecho. Porque no tengo más, ¿sí? Como esos son los lugares donde existen los campos, fuera de eso no existen los campos, pero están separados porque cambian de valor E y D cuando me muevo de la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Entonces, esta cosa de acá, vamos a seguir escribiendo así porque el campo eléctrico, ¿cuánto valía? El campo eléctrico era algo como sigma 1 o sigma L1, como 1 partido en epsilon 1, mientras que D1 era sigma L,1 por dB. Y de este otro lado tenemos algo similar, que es sigma L,2 partido en epsilon 2, sigma L,2 dB. Y si se dan cuenta, los sigmas son constantes, no dependen de las coordenadas. Esto es integrado en el lado izquierdo, esto es integrado en el lado derecho. Y como estas cuestiones son constantes, las voy a sacar de la integral. Me queda una integral de volumen en el lado izquierdo más sigma L,2 al cuadrado partido en epsilon 2, una integral de volumen del lado derecho, o sea, me está preguntando cuánto es el volumen en el lado izquierdo, cuánto es el volumen del lado derecho, y debería ser lo mismo en ambos lados, porque tengo la misma cantidad de eléctricos a cada lado, y eso es exactamente área por la tercera dimensión, que sería D medios, más sigma L2 al cuadrado, partida en epsilon 2, A por D medios. Entonces me queda que la energía que almacena este condensador es AD partido en 4 sigma L,1 al cuadrado partido en epsilon 1 más sigma al cuadrado L,2 partido en epsilon 2, y podemos reemplazar estos valores de cuánto valen sigma 1 y sigma 2, y nos quedaríamos entonces con algo así. Sigma 1 es B sub 0 epsilon 2 partido en D al cuadrado 1 sobre epsilon 1, perdón, epsilon 1, más B sub 0 epsilon 2 partido en D al cuadrado 1 sobre epsilon 2. AD partido en 4. Esta cosa de aquí lo que puedo hacer es simplificar uno de esos cuadrados y dejar entonces B sub 0 partido en D epsilon 1, esto está al cuadrado, más B sub 0 partido en D al cuadrado epsilon 2, y por ende tengo A partido en 4D B0 al cuadrado epsilon 1 más epsilon 2. Y tengo entonces cuánto es la energía que almacena el condensador en función de todas las cosas que conocemos. Y no sé si hay un área por ahí. Está bien. Ya. Y que me falta la última parte que me pide la energía a partir de las cargas que tenga el condensador, que está en la parte B. La energía en un condensador, a partir de las cargas, está por medio de Q al cuadrado de la distancia de las placas A por epsilon. Esto en un condensador de placas paralelas, ¿sí? Déjenme comprobarlo, asegurarme de que lo que le estoy diciendo está bien. Y en realidad, en la forma general, perdón, Q al cuadrado partido en la capacitancia del condensador.
¿sí? Entonces, ¿cuál es la carga total que yo tengo? Q1 más Q2 al cuadrado, partido en 2C, y también podemos escribirlo como, déjenme ver cómo quiero reinterpretar esto como para hacerlo más sencillo. Esto de acá también puede ser un medio de, si C es Q partido en B, reemplazo eso acá, y me queda que Q al cuadrado partido en Q partido en B es igual entonces a un medio de Q por B. ¿Por qué me gusta esa definición? Porque entonces tengo que un medio de Q1 más Q2 por B, y eso es un medio de Q1 por B más un medio de Q2 por B. Eso me está diciendo que es la energía que almacena el primer condensador más la energía que almacena el segundo condensador. ¿Sí? Y eso es porque el B que tengo es constante, ¿sí? En ambos condensadores la diferencia potencial es la misma. Entonces, un medio de Q1, que es, lo calculamos, no sé si calculamos ese Q1 por algún lado. Q1 era esto de acá, ¿sí? Eso es Q1, eso es Q2. Entonces, Q1 sigma L1 partido en por A partido en 2 por B sub 0 más un medio de Q2 sigma L2 A medio por B sub 0. U es entonces un cuarto A B sub 0 sigma L1 más sigma L2. Y recordemos que estos sigma L1 y B2 era algo como sigma, eran B sub 0 epsilon 1 partido en D más B sub 0 epsilon 2 partido en D, y por ende esta cuestión me queda A B sub 0 al cuadrado partido en 4D epsilon 1 más epsilon 2, y tengo entonces la energía a partir de las cargas, ¿sí? En un condensador. Que me parece que esto sí en algún momento lo mencionó el profe, como cuál es la energía en un condensador, cualquiera en verdad, a partir de su capacitancia. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Aprovechen, voy a dejar ahí como una panorámica de las últimas dos partes. ¿Alguna duda de todo el desarrollo que hayamos hecho? Ya. Entonces, nos quedan 20 minutos y no creo que alcancemos a resolver todo lo que nos queda en estos 20 minutos, todo el problema 2, pero podemos ver más o menos también como esbozar como una idea de resolución. Lo pueden intentar resolver en la casa y ahí me mandan preguntas si es que tienen en algún momento. Y entonces este problema dice lo siguiente. Un dispositivo de uso frecuente en muchos artefactos eléctricos de uso diario son los condensadores variables.
este tipo de condensador posee una geometría que es fácil de modificar mecánicamente, la geometría, con lo cual se puede ajustar su capacidad a gusto. Existen muchos diseños de este tipo de dispositivos. Un ejemplo simple e idealizado es el que se muestra en la figura, el cual consiste en dos placas paralelas y cuadradas de largo A y separadas a una distancia B, entre medio de las cuales se introduce parcialmente un dieléctrico de permitividad epsilon, el cual penetra una distancia X de uno de los bordes del condensador. Suponga que dispone de una batería que da un voltaje B sub 0 y desea almacenar una carga Q asterisco en el condensador. Para ajustarlo, calcule. ¿Sí? Y este es el esquema más o menos de lo que nos muestran. ¿Sí? Tenemos unas placas paralelas, están en una diferencia de potencial fijo, y le meto, le saco, como dependiendo de lo que necesite para la capacitancia que necesite yo, un dieléctrico. ¿Sí? Entra o sale un dieléctrico a la altura que nos sea útil para almacenar la carga que queramos. Entonces, la parte A nos pide cuál es la capacidad del condensador para un X dado, ¿sí? Despreciando los efectos de borde. B, nos pregunta la penetración X del dieléctrico para que el condensador tenga una carga Q asterisco, ¿sí? Nos damos como que conocemos Q asterisco. C, ¿cuál es la fuerza que siente el condensador en esa posición? Y D, ¿cuál es el rango de carga Q asterisco que puede ser almacenado en el condensador? Ya. Entonces, en la parte A, vamos a ver qué es lo que alcanzamos a hacer. En la parte A nos pide la capacidad del condensador. Si se dan cuenta, lo que tenemos acá es lo mismo que teníamos en el problema anterior, solo que, bueno, acá hay vacío, epsilon 0, y acá está el otro medio conductor, o sea, medio dieléctrico, que está pintado en verde. Y la diferencia también que tenemos con el problema anterior es que ahora no están mitad y mitad, sino que uno está a una distancia X en una de las placas, y por ende ahí tenemos una proporción que no es necesariamente la mitad, ¿sí? Y va a depender de ese X. Entonces, lo que sí podemos decir es como es el mismo problema, entre comillas, como la misma situación anterior, lo que tenemos son dos condensadores que están conectados en paralelo, y por ende la capacitancia total de este condensador es C1 más C2, ¿sí? Donde podemos decir, bueno, esta cosa de acá lo voy a llamar C1, y a esta cosa de aquí lo voy a llamar C2. Entonces, ¿cuánto vale esta capacitancia de C1? Recordemos, por ¿dónde fue que escribí este resultado? Que no encontraba algo muy útil para un condensador, son condensadores de placas paralelas. Entonces, nuestra capacitancia para cada uno de los condensadores va a ser el área que tenga ese condensador por el epsilon del medio que esté entre las placas, dividido en D. Entonces, C1 es el área 1 por epsilon 0 partido en B, que es la distancia entre las dos placas, ¿cierto? Sí. Más A2 por epsilon partido en B. ¿Cuáles son estas áreas? ¿Cuáles son estas áreas? El área 1, ¿cuál es el área que le queda entonces a esta cosa? ¿Cuál es el área que tengo acá? En la placa. El área que tengo ahí, si la placa total, completa, tiene área, o sea, tiene el lado A, lo que tengo entonces es un lado que va a ser A, que es la profundidad, ¿cierto? Lado A, por el otro lado, que es el largo, y que esto va a ser A menos X, ¿sí? Porque si esta distancia es X, si esta distancia es X, entonces esta distancia de acá es A menos X. Entonces tengo A menos X por epsilon 0
partido en B más A por X epsilon partido en B. ¿Sí? Y quizás nos conviene ordenarlo de una forma como esto. A al cuadrado, epsilon 0 partido en B, menos X epsilon 0 partido en B, más AX, me falta una también aquí, AX epsilon partido en B, y por ende C de X es igual a al cuadrado, epsilon 0 partido en B, más A partido en B por X partido en B por epsilon menos epsilon 0. ¿Sí? Y creo que es una forma bastante conveniente como escribir, porque tenemos la dependencia ahí de X solita, y tenemos entonces cuánto vale la capacitancia en función de X, que es qué tan adentro o qué tanto cubre el medio dieléctrico en el condensador. ¿Sí? Tengo entonces la capacitancia. Lo siguiente que me pregunta este problema es cuánto tiene que valer X, cuánto tiene que haber entrado el dieléctrico para que el condensador tenga carga Q asterisco. Si queremos que el condensador tenga carga Q asterisco, entonces notemos que C es igual a Q partido en B. Entonces, si yo quiero que tenga Q asterisco, tengo que encontrar este X asterisco, para el cual la carga vale Q asterisco porque la diferencia potencial es constante. Es una batería que es constante, siempre entrega la misma diferencia potencial, que es V sub 0. Entonces, voy a tener aquí una ecuación para X, donde tengo al cuadrado partido en B por epsilon 0, ¿cierto? Epsilon 0 más A partido en B, X, epsilon, menos epsilon 0. Y eso tiene que ser igual a Q asterisco partido en B0. Esto me va quedando algo como A partido en B, X, epsilon menos epsilon 0. Ahora escribir aquí. Epsilon 0 igual a Q asterisco partido en B0 menos A cuadrado, epsilon 0, B, y por ende este X asterisco, perdón, este X especial, en donde sucede lo que queremos, es Q asterisco partido en B sub 0 menos A al cuadrado, epsilon 0, B, B partido en A por epsilon menos epsilon 0. Y tengo entonces cuánto tiene que ser esa penetración del dieléctrico, ¿sí? ¿Qué tanto tiene que entrar el dieléctrico para producir, para almacenar una cantidad de carga dada? ¿Sí? Ya. Luego nos pide cuál es la fuerza que siente nuestro condensador. Y vamos a recordar, yo creo que algo de algún curso anterior por ahí. Y claro, no tengo ni eso. Pero ahí lo vamos a dejar un poquito. No, vamos a resolverlo. La parte C nos pide la fuerza. ¿Cómo encontramos? A ver, vamos a hacerlo al tiro. ¿Cómo relacionamos la fuerza con la energía de un sistema, de un sistema cualquiera? ¿Sí? Como no necesariamente electrostático, pero sí de un sistema. ¿Alguien se acuerda de eso? Tuvieron que haberlo tenido en algún curso como de mecánica. ¿Sí?
cómo se relaciona la energía con la fuerza, o la fuerza con un potencial, como con una energía potencial. Sí lo vimos, pero no me acuerdo. Ya. La fuerza está dada por menos el gradiente del potencial. ¿Sí? De la energía potencial. Y nosotros sabemos cómo calcular la energía potencial. U está dada por un medio de Q al cuadrado partido en C. ¿Sí? Que fue lo que vimos anteriormente. Entonces, Q, que se dan cuenta está aquí, en esta parte de acá. Podemos usar eso. Podemos también recordar que C es igual a Q partido en B, y por ende que Q es B por C. Y creo que eso nos va a dejar algo un poco más amigable. Y vamos a tener que esto es un medio de B al cuadrado, C al cuadrado partido en C, eso es al cuadrado por C. Y eso nos va a dejar algo un poco más amigable porque tenemos directo cuánto es. Hay puras cosas constantes excepto C. En cambio, Q depende de X, C depende de X. Acá no, entonces acá tenemos que un medio B0 al cuadrado, que es una constante, por C, que lo voy a escribir como C de X, C que depende de X. Entonces, nuestra fuerza va a estar dada por menos el gradiente de esta energía electrostática o energía potencial electrostática. Va a estar dado por, como esto depende solo de una dimensión, que es de X, de A de X, de U. Y por ende esto va a ser menos un medio B sub 0 al cuadrado por la derivada de C respecto a X. Y lo he estado evitando, pero lo vamos a hacer igual. Dividimos esta cosa acá. Este C es esto de acá, ¿cierto? Entonces tengo aquí. Y derivemos, si no es tan difícil. Tenemos una sola X, entonces esta cosa de acá, la fuerza. Y ojo, tú me estás diciendo la fuerza en X. Esto va a decir menos B0 cuadrado, haciendo MX tongo. Esto es una constante, entonces se anula. Y esto de acá tiene un X, entonces escribo el X, y me quedan todas las constantes por fuera, que sería A, epsilon, menos epsilon 0, partido en B. Y esa es la fuerza que siente. Voy a ordenarla un poquitito. Menos B sub 0 al cuadrado, partido en esto por A, epsilon menos epsilon 0, partido en 2B. Ya. ¿Sí? Y esto en X tongo. Y eso me quiere decir que este dieléctrico siente una fuerza que apunta hacia acá y que tiene la magnitud que encontramos recién. ¿Sí? Pero que apunta hacia abajo, porque si X apunta hacia arriba, que es como hemos estado hablando todo el rato en nuestro sistema, entonces menos X que nos dio la fuerza apunta hacia abajo. ¿Sí? Entonces encontramos cuánto vale la fuerza que siente este condensado. Y finalmente nos pregunta cuál es el rango de carga Q asterisco que pueda ser almacenado en el condensador. Y veamos qué es lo que tenemos de eso. Yo creo que habría que encontrar como el rango. Ya. Entonces, ahora sí, recuerdo que haber dicho que de esta cosa de acá tengo dada la carga. Entonces la carga
Esta es la parte de O, ¿no? Sí. La carga está dada por Q de X como A al cuadrado partido en B. Y no me acuerdo qué más. Voy a copiarlo. No me acuerdo exactamente el valor. Entonces, esto por B sub 0. Esto es un X. Entonces, la carga está dada por esto. Y X está entre 0 y A, ¿sí? O no entra nada, o entra completo al dieléctrico. O sea, puede estar entre medio, pero no puede superar eso. No puede estar en menor que 0, no existe algo así. O sea, el condensador, si es que el dieléctrico está en menos que 0, el condensador no le importa. Tiene la misma capacidad, almacena la misma carga. Y lo que máximo que puede hacer el dieléctrico es rellenar completo este condensador. Entonces esas dos cosas nos dan como los extremos de la carga que puedo almacenar o no. Entonces, cuando X igual 0, entonces la carga que almacena, lo voy a poner Q1, va a estar dada por A al cuadrado epsilon 0 partido en B, B sub 0. Y cuando X está en A, o sea, el dieléctrico cubre todo el condensador, vamos a tener Q2, que vamos a llamar entonces, esto va a ser A al cuadrado, epsilon 0, B sub 0 partido en B, más A al cuadrado partido en B, epsilon menos epsilon 0 por B. Y eso me deja algo como al cuadrado B sub 0 partido en B, epsilon 0, más epsilon menos epsilon 0. Y por ende esto queda así. Epsilon. Entonces, esos son los dos rangos que puede, o sea, los dos valores extremos que puede tomar la carga. Y por ende, la carga que puede almacenar este condensador se encuentra entre estos límites. El límite inferior es el de arriba, el Q1, les digo al tiro por qué, que es A al cuadrado B0 epsilon 0 partido en B, y el superior es A al cuadrado B sub 0 epsilon partido en B. ¿Y por qué les digo que el inferior es ese? Porque epsilon 0 siempre es más chico que los epsilon en cualquier otro medio. ¿Sí? Eso. ¿Tienen alguna duda? Respecto a todo lo que podamos haber visto hoy día. ¿No? Ya. Eso, pues entonces si no hay más duda, nos estaríamos viendo la próxima semana.